Es casi tabú de hablar de dinero. Nunca se habla. Frédéric García, empresario francés enamorado de nuestro hermoso México y luchando por mejorarlo. En 2017 eres parte importante para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo de ese año. Me impactó la capacidad de solidaridad de los mexicanos. Fue CEO de Airbus para México 14 años, presidente ejecutivo de empresas globales. Ayudó a desarrollar la Agenda 2030 en México. En 2018 recibió la condecoración de la Orden del Águila Azteca por parte del gobierno mexicano por su gran aportación al país. ¿Cómo se hace un avión? Estamos viviendo en un mundo donde hay retos enormes. Solucionar el tema del cambio climático, si no lo hacemos, el mundo de mañana va a ser un mundo cada vez más difícil de vivir. ¿Cuál crees que sean las claves para poder acercarte a un emprendimiento exitoso? ¿Y será malo que fracasen? No, pues al final aprenden. No conozco emprendedores exitosos que no hayan tenido tropiezo en su aventura empresarial. Rapidísimo, antes de empezar te quiero pedir un enorme favor. Si estás en YouTube y te gusta este podcast, regálame un like y suscríbete al canal para que no te pierdas nada. Si estás en Spotify, califícanos con 5 estrellas. Esta es la única forma que tengo para saber si te está gustando el contenido o no. Pero me gustaría ir más allá. Por eso te quiero invitar a que comentes cuál fue tu parte favorita, qué te pareció el episodio y cómo podemos mejorar. Te va a tomar solo 10 segundos, es gratis y ayudas muchísimo a que este proyecto siga adelante. Resumen, dale like, suscríbete o califícanos con 5 estrellas y comenta qué te pareció. Gracias por estar aquí, disfruta este episodio. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Éxito a Centavos. Hoy tenemos un invitadazo de lujo, un gran empresario en toda la extensión de la palabra. Frédéric García, bienvenido, ¿cómo estás? Guayo, qué gusto. Es un placer estar contigo en este podcast y perdón, excuse my French, pero gran empresario es muy relativo. Quizás empresario atípico sería más adecuado. Ok, ¿por qué notar esa diferencia entre gran empresario y empresario atípico? Porque todavía no estoy en el top 10 de Forbes y sigue Elon Musk en los mejores. ¿Algún día estarás? No sé, quién sabe, quién sabe. ¿A ti te gustaría estar parte de los 10 primeros más ricos del mundo? Si me preguntabas hace algunos años, te respondía que sí. Hoy, la verdad es que no es algo que busque. Ni en los primeros 10, ni en los primeros 100 tal vez. O sea, yo realmente lo que busco es, pues, tener como esta famosa libertad financiera, ¿no? Pero no es algo que esté buscando específicamente. ¿Ves? Empezamos a compartir criterios, mano. Pues para la gente que no sabe, primera vez que Frédéric y yo nos vemos en persona, te agradezco muchísimo tu tiempo, porque pues eres un cuate con una agenda bien apretada. Y pues me gusta siempre empezar este podcast con una pregunta un poco tabú, para saber pues qué es lo que opinas al respecto, ¿no? Okay. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Qué es el dinero para Frédéric García? Ah, qué chistoso. Qué pregunta tan divertida. Pues, ¿qué te podía decir? Podíamos pasar horas y horas y no voy a dar una cátedra ni de economía, ni de finanzas, ni nada. Tú lo haces mucho mejor, Guayo. Podría decir que pues es un papelito mágico que te convierte tus sueños en forma instantánea. Puede ser hasta que te entreguen una pizza a las 2 de la mañana, pero también se desaparece tan rápido como el Wi-Fi en tu casa cuando quieres grabar un podcast. O sea, es una cosa muy etérea. Obviamente es una herramienta en la economía, etcétera, etcétera. Pero creo que más allá que la pregunta sobre el dinero, lo que podría ser muy interesante es enfocar cuál es el dinero en el mundo capitalista. Y okay, te voy a dar mi percepción de lo que es el capitalismo al día de hoy. Y es muy sencillo. Te podría decir que el sueldo es el resultado del trabajo. Ok. El interés es el resultado del capital. Ok. Y la ganancia es el resultado del riesgo. Una vez que entiendes esto, te mueves en los universos donde quieres generar algo de dinero. ¿Y por qué crees que hay gente que decide no acercarse al tema y es un tema realmente muy tabú? No solo en México, sino creo que a nivel mundial, hablar sobre dinero. No sé si es un tema tabú hablar de dinero. Lo que es obvio es que en muchos países, y México es uno de ellos, la parte que refleja un nivel de patrimonio, un nivel de ingreso, y eso se manifiesta con el dinero, obviamente, trae consigo
una serie de riesgo en la seguridad personal. Y eso es el tema por el cual probablemente en estas regiones no se habla tanto de dinero y uno no se expresa sobre sus temas de dinero. Luego hay otras circunstancias más culturales y lo hemos visto en Europa. Yo estoy originario de un país en Francia. Es casi tabú de hablar de dinero. Nunca se habla de dinero. Es mal visto. Inclusive alguien que gana mucho dinero puede ser que sea mal habido, aunque puede ser el fruto de mucho trabajo. Claro. En otros países, como puede ser Alemania, que son más protestantes, eso no es ningún tabú y hablan de los temas de dinero en forma muy abierta. Entonces, yo creo que depende mucho de las culturas, de los países, de los contextos. Estoy completamente de acuerdo. Justo comentas que no eres mexicano, evidentemente, eres de Francia. ¿Cómo llegas Se escucha con mi acento, ¿no? Yo ya te escucho un poco más mexicanizado. ¿Cómo te ha tratado México? Bien, hombre. Tengo 24 años en este maravilloso país. He tenido muchas oportunidades de ir a otros países o de salir de México, pero estoy muy feliz aquí. Mis hijos nacieron en México, de hecho, nacieron en Cancún. Estoy casado con una mujer mexicana extraordinaria. Soy muy orgulloso de ella y muy feliz con ella. ¿Qué quieres que te diga? Me ha traído todas las fuentes de felicidad a México. ¿Qué es lo que te hace venir a México? ¿Trabajo? ¿Proyectos personales? Así es. Vine por puros temas de chamba. Ok. En 98, cuando el gobierno de México empieza a hacer las primeras licitaciones para privatizar sus aeropuertos, yo armé el consorcio que ganó que se presentó y que ganó la licitación de los aeropuertos del sur de México. De hecho, el nombre de Azur, Aeropuerto Sureste, Azur es un nombre que inventé un servidor cuando ganamos esto. Así que trabajaba en una empresa de obras públicas en Francia, que fue parte de este consorcio que ganó Azur, y me mandaron aquí como dicen en México, a cuidar el changarro. Ya traes muchos modismos mexicanos, me encanta. Algunos. Antes de entrar a todo este tema de tu historia profesional y toda la onda, comentas que estás casado con una mujer extraordinaria. Tu esposa es una actriz muy reconocida en México. ¿Cómo fue este brinco de pasar a las luces de la noche a la mañana? Porque claro, al ser una actriz reconocida en el país, pues tiene los reflectores. ¿Te gustó? ¿Fue algo extraño? Eso no cambió porque los reflectores los sigo teniendo ella. Yo estoy en la sombra y ella es su trabajo de estar en los reflectores. A veces me invita y es muy generosa en que le acompañe a algunos eventos públicos, pero la protagonista es ella y yo trato de mantenerme en la sombra. Y también tú ya has tenido ciertas presentaciones en diferentes medios, ¿no? Televisión. Sí. Pero eso mucho antes de conocerla, claro, sí. Más bien por la trayectoria profesional que tenía el gusto de desarrollar aquí en México. Y efectivamente, entrevistas en la tele o este tipo de cosas he hecho mucho más antes de conocerla, así que bueno, no es un mundo nuevo. Lo que sí es muy distinto son entrevistas para temas económicos, empresariales, gremiales o hasta políticos, que luego ver o asistir al periodismo de la farándula. Son dos mundos totalmente distintos. ¿Qué diferencia encuentras entre la prensa del mundo de la farándula y la prensa del mundo financiero, del mundo de negocios? Pues imagínate que los cambiemos. ¿Te gustaría que en el mundo financiero las preguntas siempre sean frívolas y que en el mundo de la farándula te hablaran de temas muy conceptuales como la inflación y las tasas de cambio? No, habría un mundo distinto. Claro. Entonces, para temas más, digamos, aterrizados, más de impacto económicos, de impactos sociales, pues mejor tener una prensa más informada de estos temas y con enfoques más profundos. Y en el mundo de la farándula, lo que se vende es la imagen, lo que se vende es el chisme, lo que se vende es lo que le genera emoción a la gente, ¿no?
Claro, y ya le agarraste cariño al mundo de la farándula. No, le agarré cariño a mi esposa y me acostumbro a su mundo. Ok. Pues entrando de lleno, hermano. En una frase, ¿qué haces? Describe resumen en una frase qué es lo que haces. El día de hoy, una actividad chingona. Estoy haciendo un super podcast con Guayo y eso me llena el día. Más allá, me dedico a varias cosas. Me dedico a dar consultorías a empresas para apoyar empresas extranjeras que vienen a desarrollar negocios en la región. Tengo experiencia para hacerlo y es lo que hago. Y aparte, me divierto también en podcast, porque he armado un podcast que me hiciste favor de estar con nosotros recientemente y eso es una creación nueva que se llama Excuse My French y me encanta esta actividad, es muy divertido. Para la gente que no sabe, lo tienen que ver. Tienes muy buenos episodios. ¿Cómo lo pueden encontrar en redes sociales? Es muy sencillo, en redes sociales estamos en YouTube, estamos en Insta, estamos en Twitter, estamos en TikTok, en todas las redes y se llama Excuse My French. Y tratamos siempre de temas tecnológicos, tratamos del impacto de la inteligencia artificial en varios campos de nuestra vida diaria. Y también una cosa que me parece muy interesante en el podcast y tú fuiste muy interesante cuando estuviste con nosotros, es hablar de la parte aspiracional, cómo generar para jóvenes o menos jóvenes inspiraciones para inventarse o reinventarse y conocer un poco las claves del éxito. Eso me parece siempre muy, muy interesante. Pues bandita, terminando este episodio, ya saben a dónde dirigirse. Excuse my French en las redes sociales que acaba de mencionar Frederick. Gracias. Retomando tu historia, tú llegas a México por un proyecto con Azur. Tú le das el nombre a Azur. Por fin conocemos al genio detrás del nombre Azur. ¿Cómo te contactan? Porque tú vivías en Francia y te contactan desde México. En ese momento era 1998. No estaba tan fuerte todo este tema de redes sociales. ¿Cómo es que llegan a ti para decirte, hey, te necesitamos aquí? No es que llegan a mí para decirme te necesitamos. El tema es que era un proceso en el cual yo estaba a cargo para la empresa de obras públicas donde trabajaba en Francia de desarrollo de proyectos en América Latina. Se sabía que México iba a licitar sus aeropuertos y me encargaron: hazte cargo del proyecto, participes en un consorcio, armes un consorcio, pero queremos ser parte de esta aventura de privatización de los aeropuertos en México. Entonces así fue, armé el consorcio, éramos 4 socios al inicio, había un socio mexicano, un socio español, un socio danés, un socio francés. Imagínate la cena de negros cuando, como dicen en México, cuando no estaban de acuerdo los 4 por temas de cultura, de interés financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se gana la licitación, era una cosa casi natural. En mi propio grupo me dijeron: has ganado este proyecto, vale mucho la pena que vayas a experimentar directamente en el campo lo que es este tipo de negocios. Así fue, o sea, no me vinieron a buscar, era parte de un proceso de la empresa en la cual estaba laborando. O sea, entiendo que venías a trabajar en ese proyecto y eventualmente te regresabas a Francia, ¿no? Era el pacto inicial. Venía para 3 años. Y ya tengo 24 años en México. ¿Y qué pasó? ¿Por qué decides extender esos 3 años a 24? Guayo, la magia de México. ¿Qué quieres que te diga? Vivía en Cancún. Tenía responsabilidades de director general del socio estratégico de Azur. Tenía, la verdad, una super chamba, un modo de vida sumamente interesante. Y cuando me propusieron regresar, no me pareció muy atractivo lo que me propusieron, así que tomé un año sabático para armar mi changarro en México. Quedarme aquí y aventurarme a ver si sobrevivía. Y de hecho no he tomado muchos riesgos porque tenía un pacto con la empresa francesa que me había contratado, en el cual después de un año tenía la libertad de poder volver a la empresa en Francia. Entonces tuve un año para armar mis pequeños negocios de consultoría, este tipo de cosas, y poco a poco se acumuló la experiencia, las oportunidades, y aquí sigo. ¿Cómo fue para ti adaptarte a una cultura completamente nueva? Cuando llegas, ¿ya sabías español o llegas sin nada? Sí, sabía español. Pero el español de México no es el mismo español de España. Yo conocía el castellano con la Z y el castellano cafizo, hombre. Así llegué. Así hablabas. Así hablé
cuando llegué a México. Y diría que la adaptación a este país no es algo tan sencillo y no es algo tan fácil para un extranjero. De hecho, dicen que México es el país donde en lo general para un extranjero lloras 2 veces. Cuando llegas y cuando te vas. Y cuando llegas, porque es muy complejo no entender el idioma, eso sí se entiende, pero el idioma mexicano y los modismos mexicanos están basados en muchísimas reglas no escritas. Sí. Y entonces cuando vienes de fuera y no tienes los códigos de lectura y de interpretación de esto, te confundes mucho. O sea, el sí mexicano da pauta a unas disertaciones de filosofía, porque un sí mexicano y un sí alemán no son exactamente los mismos sí. Claro. Cuando un europeo te dice lo hago ahora, puedes pensar que ahora está hecho. El ahora mexicano hay otra perspectiva temporal. Y entonces, todos estos temas son temas en los cuales te tienes que acostumbrar cuando estás desarrollándote en un país como México, aprendiendo los modismos, la forma de ser. Nos vemos mañana. Sí, claro, por supuesto. En fin, son las cosas que al principio dificulta un poquito, pero después de un cierto tiempo te acostumbras, entiendes, y una vez que tienes los códigos, los mexicanos son sumamente generosos, sumamente amistosos. O sea, es la parte que compensa la dificultad de entender los modismos. Sí, justo lo que tú dices. En México hay como, sí, justo lo que dices, hay como muchas reglas no escritas. Aparte, después, una palabra puede significar 1000 cosas más. Depende mucho en la entonación en la que lo digas, el contexto en el que lo digas, y me imagino la complejidad de aprender a... Y hasta cuando empecé a entender el concepto del albur, ya pienso que estaba del otro lado. Sí, luego no te das cuenta que te están albureando y es como de... ¿Qué dije, no? Exactamente, tú lo sabes. Entonces, vienes a México, llegas a México por este proyecto. ¿Qué pasa después? Pues entonces, te digo, me tomo mi año sabático, armo mi empresa de consultoría, el gobierno francés me nombra cónsul honorario de Francia en Cancún, a raíz de la organización de una junta en 2003. ¿Tú no habías nacido o Estaban haciendo casi. Estabas 2 añitos. En Cancún había la cumbre de los ministros de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y Francia había decidido por muchas razones de nombrarme cónsul honorario de Francia en Cancún en este momento. Así que es lo que hice. Era un trabajo totalmente benévolo, pero sumamente interesante. Y luego, después de ciertos meses, me vino a buscar, ahí sí me buscaron, de la empresa Airbus para ser el director general de Airbus en México. Eso ha sido el principio de mi historia en México. Vámonos un poquito para atrás. Te nombran cónsul honorario de Francia en Cancún. Correcto. ¿Qué hace un cónsul honorario de Francia en Cancún? Primero, ¿qué es un cónsul honorario? Todos los países tienen en sus representaciones diplomáticas el embajador, que es de cierta forma la relación institucional de gobierno a gobierno de punto de vista, vamos a decir, diplomático, y siempre hay un cónsul general. Okay. Y si tuviéramos que dar una perspectiva, podríamos decir que el embajador es el representante para cada país de su respectivo Ministerio de Relaciones Exteriores, y el cónsul general, de cierta forma, aunque depende siempre de Cancillería, pero tiene un trabajo más bien del Ministerio de Interior o de Gobernación, en el sentido que es la persona que se encarga del manejo administrativo, etcétera, de los compatriotas en este país. Y muchas veces el cónsul general, que es un funcionario público, tiene varios cónsulos honorarios en ciudades donde no hay presencia de la embajada, y eso es lo que se nombra un cónsul honorario. ¿Y qué hace? ¿Cuál era mi función en Cancún? Mi función en Cancún era ayudar a los franceses que vivían en Cancún para sus temas de renovación de pasaporte, renovación de tarjeta de identidad. He perdido mis papeles, ¿qué hago? Me robaron mi cartera, ¿qué hago? No puedo volver a Francia porque me robaron todo, ¿qué hago?
hasta en su momento compatriotas que están por X razones en la cárcel localmente o porque le cayeron una trampa o lo que sea. Entonces, tienes que ayudar a tus compatriotas en estos temas. Eso es el papel de un cónsul honorario. Pues bueno, ya entendimos qué hace un cónsul honorario en Francia. De ahí te buscan ahí, ahora sí, para que seas el director general de Airbus. Correcto. ¿Qué es Airbus? Airbus es el conglomerado europeo que fabrica aviones, helicópteros, satélites, cohetes, o sea, es el grupo aeronáutico europeo. ¿Y qué hacías? ¿Cuál era tu chamba en la empresa? Tenía varias funciones como director de país. Tenía el enfoque de ser un poco el enlace entre la empresa y el gobierno. Tenía la función de poder identificar oportunidades de negocios para la empresa en México, de negocios que no existían, en ventas de aviones, en ventas de helicópteros o en ventas de material de defensas a las fuerzas armadas. Tenía también el papel de estrategia en materia de desarrollo de lo que llamamos la supply chain, o sea, que vengan unos proveedores de Airbus o no vengan en México, y si vinieran, cómo se tendría que desarrollar esto, lo que llamamos el footprint industrial, como desarrollar la presencia industrial del grupo. Era esto mis funciones. Tú que ya conoces un poco mucho la industria. Claro. No sé si viste, pero el gobierno hace poco compró la aerolínea mexicana de aviación. ¿Por qué crees que toman esa decisión y sería un buen negocio, no es un buen negocio? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero, de si es un buen negocio o no, hay un dicho en la aviación que es muy interesante, que es una pregunta. ¿Sabes cómo hacer una pequeña fortuna en la aviación? Empezando con una grande. Eso te define lo que es este negocio. Es un negocio sumamente arriesgado, sumamente retador, sumamente complejo. Y hay muy pocas aerolíneas en el mundo que sean estatales, que sean rentables. De hecho, no conozco caso de aerolíneas estatales manejadas por un gobierno que sean rentables. Y en cuanto a empresas privadas, aerolíneas privadas, pues hay muchas que tronaron. Si miramos la industria mexicana en los últimos años, hubo mucha quiebre de aerolíneas. Entonces, si es un negocio rentable, ya tienes la primera respuesta. Es un negocio sumamente arriesgado. Luego, una decisión más bien política que económica. Todos sabemos, porque lo escuchamos cada mañana, tienen otros datos. Lo que es cierto es que si yo hubiera sido en su momento el asesor del señor presidente, no le hubiera recomendado esto. Pero si tiene otros datos, él habrá tomado sus decisiones en función de lo que le han dicho. ¿Cuál es la aerolínea más grande del mundo? ¿Sabes? Te voy a decir, al día de hoy, no estoy tan actualizado sobre este tema, pero yo tendría a pensar que es Emirates. Emirates. ¿Por qué crees que han logrado esa magnitud de éxito? O sea, ¿qué se necesita en la industria de aviación para llegar a ese nivel de éxito? Lo que han logrado es, primero, tener una flota súper moderna, súper amplia, y su ambición ha sido siempre ser la primera aerolínea mundial. Y de hecho, soy muy prudente, habría que checar el dato. No sé si hoy en día sigue siendo Emirates la primera, claro. Habría que checar. Pero lo que garantiza el éxito de una compañía aérea son varias cosas. Primero, tener una flota de aviones sumamente modernos, porque esto te permite reducir a lo máximo los costos de mantenimiento. Entonces tienes más utilidad, más rentabilidad, más rendimiento del avión, lo puedes usar el avión mucho más. Necesitas obviamente un talento enorme en materia de pilotos, de sobrecargos, de personal de operación, de personal de seguridad, y más allá necesitas un músculo financiero para poder competir y adquirir muchos aviones. Y por esto que muchas compañías del Golfo que hace
40 años no existían, o 25 años ni siquiera existían, se han convertido por la riqueza que hay en los Emiratos, en Qatar, en todos estos países, han logrado del día a la mañana armar compañías aéreas sumamente potentes. Lo mismo pasa con las aerolíneas chinas. Uh-huh. Hay una demanda enorme en China. El gobierno chino es quien ha financiado el desarrollo de estas compañías aéreas con mucho billete y entonces muy rápidamente hubo un crecimiento de estas compañías aéreas. Para poner en contexto, para dar pauta a la siguiente pregunta, ¿de qué año a qué año estuviste en Airbus? Estuve en Airbus de 2004 hasta 2018. ¿Cuál fue el cambio más impactante que viste en la industria a partir de 2004, o entre 2004 y 2018? Una cosa que es increíble, que es ver desarrollarse y luego operar el avión que ha sido el avión más grande del mundo, que es el Airbus 380. El Airbus de 2 pisos ha sido una aventura de la aviación absolutamente fantástica. Y me tocó ver e invitar a autoridades mexicanas cuando se enseñó el avión todavía por primera vez al gran público en el taller. Me tocó, de hecho, con amigos mexicanos y clientes mexicanos, verlo volar por primera vez al público. Me tocó trabajar para que venga el Airbus 380 de Air France en México. Ha sido un gran momento que he podido ver de la aviación en mi participación en Airbus. Creo que esta es una pregunta que puede ser, no sé si básica, pero al mismo tiempo creo que es algo que nos preguntamos muchos. ¿Cómo se hace un avión? Mucha ingeniería, muchos procesos de supply chain, de diseño, pero antes de esto, uno se podría preguntar, yo me lo he preguntado tantas veces, ¿cómo es que estas cosas enormes, tan pesadas, un 380, cómo esto se sustenta en el cielo? Y resulta que es el factor 1 de sustentación, cómo te mantienes en el aire, y de la propulsión. Y de hecho, si vemos, y no hay nada más bonito que el vuelo de un colibrí, un vuelo de los pájaros. Los pájaros logran esto, logran sustentarse y tener la propulsión con sus alas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Con la capacidad de propulsión de los aviones que lo genera una hélice o que lo genera los reactores, generas un nivel de velocidad que genera en las alas uh-huh. un tema de diferencia de presión. Okay. Y entonces este efecto y es mera física, es ciencia pura, es uh-huh. física. Generas delante de las alas una depresión que hace que si hay una depresión conoces el sistema. Es lo mismo con los globos. El aire va del lugar de más presión a menos presión. Entonces con estos temas de presión hace que se levante. Es exactamente como en un velero. Una gente imagina que un velero está empujado por el viento y en realidad no es el caso. En realidad más bien la vela está aspirando por la diferencia de presión de cada lado, el barco. Lo mismo con los aviones. Eso es el principio de cómo funciona un avión. Ahora, cómo se diseña un avión es mucha ingeniería que es el fruto de décadas y de décadas de experiencia. De hecho, hoy en día los dos grandes de la aeronáutica, y hay dos grandes nomás, es esta empresa europea Airbus y la empresa americana Boeing. Son los dos más grandes que quedan. Y cómo hacer un avión, pues son programas sumamente complejos de ingeniería, pero también de mercadotecnia, uh-huh. para asegurarte que va a tener éxito y que se busca siempre en el diseño del avión, que el costo por pasajero sea lo más bajo posible. Y a partir de todo esto desarrollas una serie de conceptos de diseño para crear tu avión. O sea, todo está perfectamente planeado.
Obviamente, uno no se imagina la cantidad de dinero que se necesita para el desarrollo de un avión. No soy tan actualizado al día de hoy, pero cuando yo trabajaba en esta empresa, un promedio únicamente para desarrollar el avión, ni siquiera de fabricar, pero desarrollar un avión, estábamos hablando entre 5 y 8 mil millones de dólares. Eso es el precio de la ingeniería para crear un avión nuevo. Y hablando en temas ya financieros, ¿como en cuánto tiempo recuperas esa inversión aproximadamente? Depende, no es tanto en tiempo, el tema es cuántos aviones necesitas producir para poder recuperar tu inversión en el diseño que hiciste o en el desarrollo que hiciste. Y eso depende muchísimo de la parte de mercadotecnia, de saber si el avión que desarrollaste está adecuado a la demanda o no. Y el caso del 380 para esto es un caso sumamente interesante. Se desarrolló porque estamos hablando de una industria de ciclos muy largos. Desarrollar un avión toma años, ahora mucho menos con temas de inteligencia artificial y de diseño, pero siempre son procesos muy largos. O sea, no dices voy a hacer un avión y mañana está listo. Claro. O sea, toma años. Entonces, tomemos la experiencia del 380. Fue muy interesante, es muy revelador de estos ciclos y de cómo pasa. Se toma la decisión de empezar a imaginar un avión grande en 1994. Uh-huh. En 2000 ya se toma la decisión formalmente, vamos a diseñar el avión. Imagina, ya pasaron 6 años. Sí. El primer vuelo de prueba, 2005. Ya han pasado más de 10 años. Sí. Y entonces estaba diseñado este avión para el mercado asiático, donde había muy pocos aeropuertos y muchísima demanda, en particular en China. Entonces imaginaba que este avión iba a tener un gran éxito para eso. Entonces, mucho desarrollo tecnológico, muchas novedades, mucha innovación, en fin, name it. Viene el COVID. Y al momento del COVID y de la pandemia, también los precios del combustible aumentaron. Y entonces eran aviones que volaban casi vacíos porque no había gente que volaban por la pandemia. Y entonces con 4 motores se volvieron aviones sumamente costosos a operar. Claro. Y entonces muchas compañías aéreas dijeron, es un magnífico avión, pero en términos de costo no nos conviene ahora, y dejaron de operar. Entonces, a lo que voy con esto es que en su momento fue una super idea armar este tipo de avión, fue un gran desarrollo tecnológico, correspondió a un mercado, pero a lo largo de los años, y la vida útil de un avión está entre 20 y 30 años, pues se pueden cambiar las circunstancias de geopolítica, de economía, de lo que sea, que si en su momento tenía una pertinencia en el mercado, luego se puede volver obsoleto por lo que acabo de comentar. Justo, todo influye. El tema de los aviones es bastante interesante. ¿Cuáles son los requisitos de seguridad mínima que debe cumplir un avión para poder volar? Son muchísimos. En cada tema que sube en un avión, cada pieza, cada sistema tiene que cumplir de normas y certificaciones. A nivel mundial hay 2 grandes organismos que certifican todo lo que vuela. Uh-huh. Que es un organismo americano que se llama la FAA, y en Europa es la EASA. Son los 2 organismos certificadores, y no puede volar nada en el mundo, o por lo menos en los países en los cuales son responsables estas organizaciones, sin que sea certificado. Y te puedo decir, todo lo que vuela está certificado. Claro, no son temas que no se pueden tomar a la ligera. Pues, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Qué retos crees que hay ahorita bueno, ¿ibas a decir algo? Sí, te voy a dar un ejemplo de hasta dónde van los temas de seguridad en los aviones. ¿Te acuerdas, quizás, o el público se acuerda, que hace algunos años hubo una marca de teléfono que cuando lo conectabas a las baterías, a sus baterías, o lo conectaba para tener energía, las baterías se podía prender y hacer humo o fuego? Okay. Uh-huh. Entonces, este aparato se prohibió en las compañías aéreas. Ahora, era prohibido un cierto modelo de una cierta marca que no voy a comentar,
fue prohibido por el peligro que podía representar en vuelo. Imagínate, si se prende fuego en un avión es una catástrofe. Claro. Pero a la vez, las autoridades de certificación buscaron identificar por qué este dichoso teléfono se prendía. Nada que ver con una pieza de avión, me dirías. Pero sí podía representar un tema, y a la hora que prohibieron el uso de este celular, o sea, por lo menos de cargar estos celulares en estos aviones, había que entender de dónde venía. Y te voy a decir de dónde venía, es sumamente interesante. Estaban producidos en Tailandia en una planta de última generación industrial, un diseño perfecto, todo estaba impecable, perfecto. Pero hicieron una serie de encuestas y indagaron. Se dieron cuenta que una vez que estaba fabricado el dichoso teléfono, que era, como dicen aquí, chingón, en sus procesos, en su diseño, en todo, serían los camiones para ir luego a exportar estos teléfonos. Y resulta que había baches en todas las carreteras alrededor de la planta. Y entonces los camiones se generaban unas vibraciones que hacían que se descomponía una parte del teléfono, que hacía que la batería del teléfono podía prender fuego. Así de volada. Y entonces, gracias a un tema vinculado a seguridad en aviación, esta empresa de teléfono pudo resolver su tema de sus teléfonos que se prendían. Hasta esto van los temas de seguridad en los aviones. ¡Qué locura! ¿Verdad? Es interesante. Es muy interesante. O sea, parece que son pequeños detalles, pero pueden influir muchísimo. Sí. Que son cosas que nosotros como consumidores tal vez no nos damos cuenta, pero, o sea, los que están encargados de este tipo de empresas tienen que tener al tanto cada mínimo detalle, porque todo puede influir. Todo cuenta. No hay en seguridad de aviación ninguna cosa que no sea cuidada. Oye, Frederick, esta pregunta te la voy a hacer. Si quieres la podemos responder o no. ¿A dónde se va cuando haces del baño en los aviones? Cuando le jalas, ¿hacia dónde se va? ¿Tienen algún como almacenamiento y después se tira? Claro. Okay. Sí, claro. Hay un almacenamiento de aguas negras. Y cuando aterriza el avión, vacían estas reservas. Ya. Y no es que el avión está echando todas estas aguas sucias encima de la tierra. No, eso es leyenda urbana. Justo porque hay personas que pensábamos eso. Yo tuve mucho tiempo con esa duda. ¿Será que cuando le jalo a alguien de abajo le va a caer? Qué chistoso. Imagínate, con tantos aviones, tantos pasajeros, sería un miedo. O sea, andarías en las calles mirando por dónde, ¿no? Sí. La pregunta que te iba a hacer antes de que nos dieras este ejemplo tan bueno. ¿Qué retos crees que hay actualmente en la industria aeronáutica, o cuáles veías en el momento en el que tú estabas al mando? El reto de hoy está vinculado a los retos del planeta. Estamos en un mundo en el cual el calentamiento global está comprobado. Está comprobado que el calentamiento global está derivado de las acciones humanas y de las acciones industriales. Y si queremos poder sobrevivir en este planeta, necesitamos luchar contra el cambio climático. Y entonces el mayor reto de todas las industrias y de todas las economías es decarbonizar la economía para evitar producir más gases invernaderos, al contrario, reducirlos y generar actividades que secuestren los gases invernaderos como el CO2, este tipo de cosas. La aviación y la industria aeronáutica no se escapa de esto. Claro. Entonces el gran reto hoy de la industria aeronáutica es cómo bajar las emisiones de gases, tanto en el proceso de fabricación de todos los aparatos que vuelan, como en la operación de los aviones, helicópteros, cohetes, lo que sea. Pero no es un descubrimiento de hoy que se tienen que poner a trabajar en esto. Hace años que es un gran motivo de trabajo en las compañías aéreas y en los fabricantes de aviones, te puedo decir. Me acuerdo que en 2007 habrá sido, 2006 o 2007, 2008 para ser preciso. Hicimos un vuelo en México de un avión Airbus con una compañía mexicana a base de biocombustible fabricado en México. ¿Y por qué con biocombustible?
para evitar efectivamente los temas de contaminación derivado del consumo de energía fósil. Entonces, desde hace años, los fabricantes de motores, los fabricantes de aviones trabajan en todo lo que sea posible para minimizar la emisión de gases, y eso va desde hacer los aviones más ligeros con nuevos materiales, motores más eficientes. Te puedo decir que entre el momento que yo entré en Airbus y el momento que salí, habían aparecido aviones de Airbus en el mercado que, en comparación a otros aviones que estaban en el mercado, permitían reducir 45% el consumo de combustible por pasajeros. No es poca cosa. Uh-huh. Y entonces esto es el reto de la aeronáutica al día de hoy, pero como de todas las industrias. ¿Cómo decarbonizar? ¿Y lo siguen haciendo? O sea, ¿ya lo están implementando ahorita aerolíneas, utilizar el biocombustible, o qué otras estrategias están utilizando para Entonces, el tema del biocombustible suena muy bonito, pero tiene muchos retos. Okay. Se ha demostrado que sí, técnicamente, es factible volar avión con biocombustible. Pero mientras no hay un biocombustible a nivel mundial que sea estandarizado y que sea distribuido en todos los lugares del mundo al mismo tiempo, o con acceso en todos los aeropuertos del mundo, se necesita un tema de economía de escala, de logística, que hoy en día no existe. Entonces, podríamos decir, hacer volar con biocombustible es posible, check. Pero el tema es toda la economía alrededor de biocombustible, y la gran reflexión en la aeronáutica al día de hoy es cómo ir inclusive a combustibles totalmente distintos como el hidrógeno verde, cómo hacer volar aviones con hidrógeno. Y hay miles de millones de dólares que están invirtiendo los fabricantes de aviones para este tipo de temas. ¿Crees que en un corto, mediano o hasta largo plazo podamos ver aviones eléctricos? El gran reto ahí no es el avión. El reto son las baterías, porque, como habrás entendido, para que un avión sea sustentable, se necesita que sea ligero. Y al día de hoy todavía no hemos logrado, el mundo no ha logrado hacer baterías que tengan una gran capacidad de almacenamiento de energía y que sean ligeras. Eso es el gran tema. Y por esto que se está reflexionando sobre estos temas de lo que se llama el hidrógeno verde, porque el hidrógeno, claro, que es este gas, permite almacenar mucha energía, que sería un poco como una enorme pila. Pero tiene sus retos, porque es un gas que, si no está manejado en forma apropiada, puede ser inflamable. Entonces, esto con la aeronáutica son dos conceptos que se pueden estar en conflicto. Y entrando también entonces un poco al tema que tú abordas mucho, el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial y toda esta onda. ¿Crees que en algún punto este tipo de tecnologías puedan reemplazar a los pilotos, por ejemplo? Claro. Hoy te garantizo, se puede volar aviones sin pilotos. De hecho, los drones son aviones sin pilotos. Entonces, vemos mucho, inclusive para el cine, para muchas aplicaciones de la vida diaria, hasta para juguetes de niños. Hay pequeños drones que son cosas que vuelan sin tener un piloto. Y sencillamente hay una persona que está sentado y con su joystick se divierte a hacer volar este device. Lo mismo pasa para los aviones. Ahora, hay un tema tecnológico y hay un tema psicológico. Okay. Si te dijera cuando suba en el avión la compañía aérea, bienvenido, guayo, estamos muy orgullosos de anunciar que somos la primera compañía con el primer avión que no tiene piloto, pero no se preocupen, todo está automatizado. Uh-huh. Lo más probable es que te los pienses dos veces si te quedas o no en el avión, pero la tecnología sí lo permite. Pero creo que el público todavía no estaría dispuesto a aceptar a volar en un avión sin piloto. Sí, yo creo que sería una gran problemática. O sea, si me pones es un tema. Sí, o sea, si me pones en esa situación, sí como que te entra miedito. Claro, es tecnología que entenderíamos que pasa por muchísimos filtros, como todo lo de la industria, pero sí como que te daría ese miedito. Exacto. Hay un chiste del mundo de la aeronáutica que dice que los aviones del futuro van a tener un piloto y un perro.
El piloto para darle de comer al perro y el perro para morder al piloto si toca un solo botón. Oye, ¿y por qué siempre viajan con 2 pilotos? ¿Es uno principal y el secundario o ambos tienen...? Siempre en aeronáutica hay el principio de redundancia. Todo tiene que ser redundante en el avión y obviamente también la capacidad de decisión en la cabina, aunque algunos aviones privados o helicópteros privados pueden ser autorizados y certificados volar con un solo piloto, en el transporte público, ya que estás transportando pasajeros, siempre hay 2 pilotos. Piloto y copiloto, obviamente. ¿Me permites? Sí, adelante. Cada vez es más como común. Pasa mucho con personas que tienen mucho dinero en diferentes industrias que viajan en avionetas. Y se está volviendo un poco más común que las avionetas se caigan o suceda algún tipo de accidente de ese tipo. ¿Por qué crees que está pasando esto? ¿Es riesgoso viajar en avionetas? ¿Son temas de pues justo accidentes o hay algo que está fallando? Es un poco lo que comentaba previamente. El transporte público en aviación está sumamente normado, sumamente certificado y hay detrás muchísimos procesos. Los aviones privados, obviamente la fabricación del avión, el diseño, la fabricación, cumple con las mismas normas de diseño y los mismos estándares de seguridad. Uh-huh. Luego es decisión de cada dueño de avión de saber si le da el mantenimiento que tiene que darle o no. Y ahí es donde puede haber áreas grises. En una compañía aérea no juegan con los temas de mantenimiento. Si en su momento, por una decisión de índole personal, un dueño de avión no ha cumplido con los temas de mantenimiento, pero se empeña a volar con sube el nivel de riesgo que está tomando. O si no se ha asegurado que su piloto había hecho los entrenamientos necesarios, porque los pilotos también tienen que seguir una serie de procedimientos de entrenamiento de piloto en forma regular. Y todo eso está certificado. Si un dueño de un avión no se asegura que su piloto lo haya hecho, o sus pilotos, también aumenta el nivel de riesgo. Entonces, eso creo que es el fenómeno. No son más peligrosas las avionetas o los aviones privados que los demás aviones. Es un tema de proceso que en vez en transporte público está escrupulosamente seguido y quizás en aviación privado menos. Y cuando hay accidentes en los transportes públicos, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede siempre es una mezcla de varios factores. No hay una sola razón por la cual se puede accidentar un avión. Siempre la experiencia muestra que es la circunstancia de muchísimos factores reunidos para llegar a esto. Entre muchas veces, de hecho, el factor humano, una mala decisión, pero una mala decisión no únicamente del piloto o copiloto, puede ser una mala decisión en operaciones cuando el avión está en tierra o una mala decisión de mantenimiento, en fin. Muchas veces es un error humano que provoca luego el desarrollo de muchas circunstancias que pueden ser hasta fatales. Y por eso existen tantos procedimientos. Cuando un piloto despega con su copiloto, tienen que seguir una serie de preguntas y de checklists y en forma física para ver que todo está conforme a lo que tiene que ser en términos de procesos. Que claro, la estadística para que algo así suceda es demasiado baja por lo mismo que tú dices, por todos los procesos que se siguen. Claro, hoy en día es el modo de transporte más seguro. El tema es que tiene un contenido emocional muy fuerte, porque obviamente hay mucho menos muertos en accidentes de aviones que en accidentes de coches. No es que si anuncian que este mes han muerto desgraciadamente 100 personas en una ciudad por accidente de coche, es triste, pero no es una tragedia. Pero si se anuncia que ayer cayó un avión y murieron 100 personas, se vuelve un tema de una nota hasta a nivel mundial. Todos los países se enteran.
Llegamos a 2018 y decides salirte de Airbus. Me llama mucho la atención. ¿Por qué tomas esa decisión? Se nota que te apasiona la industria y te gusta muchísimo. ¿Por qué decides salirte? Por muchas razones. Una de ellas es una gran reestructuración en la empresa, y después de tantos años en la empresa ya había llegado a lo máximo que podía llegar quedándome en México. Me habían ofrecido otras oportunidades en otros países, pero por razones personales quería quedarme en México. Entonces no fue un divorcio delante de jueces con abogados y una cosa espantosa. No, fue una separación sumamente amistosa entre la empresa y yo. Yo decidí salir y así fue. Y siempre he tenido el gusano de tratar de emprender, así que era la oportunidad que me daba de tratar de emprender. ¿Y fue cuando emprendiste tu negocio de consultoría? Así es, exactamente. ¿Consultoría en qué das? En temas de estrategia, en temas de relación con gobierno, en temas de desarrollo de negocio. Son los 3 temas en los cuales creo que puedo aportar un valor agregado. De hecho, cuando salgo de Airbus, por las razones que te comentaba, me invitaron desde la oficina de presidencia de la República el ingeniero Poncho Romo a ayudarle a armar políticas públicas para algunos sectores estratégicos para el país. Y entonces era muy desafiante. Yo lo acepté porque siempre he tratado de hacer cosas para México porque me encanta. Y para aportar mi piedra al edificio acepté el reto. Lo he hecho en forma benévola porque siendo extranjero no quería ser funcionario público mexicano con todo lo que puede conllevar, etc. Pero fue apasionante porque ayudé desde la presidencia a poner en marcha una política industrial sobre lo que tendría que ser la industria aeronáutica mexicana. Así que fueron las cosas que he hecho durante algunos meses en la oficina de presidencia y fue apasionante. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar de la mano de... ¿Trabajaste de la mano del presidente o con su equipo? No, con el equipo de Poncho Romo. Con el presidente lo he visto algunas veces, pero no, era con el equipo de Poncho Romo, que estaba encargado de cierta forma de la planeación económica del país. Y fue muy interesante, viniendo del sector privado, tener la posibilidad de decir, si queremos empujar políticas públicas industriales, si queremos más empleos en la industria de aeronáutica para fabricar más cosas de aeronáutica en México, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer? Y desde la trinchera de las autoridades públicas, ¿qué hay que hacer? Y es muy interesante ver los dos mundos. El mundo privado, donde se toman decisiones ejecutivas muy estructuradas, y el mundo de la administración pública, donde los procesos son más lentos, donde los criterios son distintos, donde los temas de rentabilidad pues no son los mismos. En un caso se puede tratar de rentabilidad electoral, mientras en el sector privado estamos hablando de rentabilidad meramente financiera. Claro. Y entonces tener la oportunidad en la trayectoria de un ciudadano, porque a fin de cuentas somos ciudadanos independientemente de nuestras nacionalidades, creo que ha sido una experiencia sumamente valiosa. Fuiste igual presidente ejecutivo de empresas globales. Correcto. Para la gente que no sabe qué es eso. El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, cuando lo presidía, era un gremio de unos 50 CEOs de empresas globales extranjeras en México. En aquel entonces, y te hablo de memoria, representábamos más de 2,5 millones de empleos en la República, más de 10% del PIB, más de 50% de toda la inversión extranjera directa en México. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Primero, eran de todo tipo de empresas de punto de vista sector alimenticio, sector energía, sector bancario, sector industrial, sector manufacturero, sector automotriz, en fin. Y nuestro papel era tratar de influir
en el desarrollo de la economía mexicana para contribuir a hacerla más competitiva. Y era sumamente interesante como foro. Te puedes imaginar, pones 50 CEOs de este tipo de empresa alrededor de la mesa. El brain power, imagínate, sí, claro, la inteligencia alrededor de la mesa, ¿no? Y ha sido una experiencia sumamente grata para mí. He aprendido mucho sobre la economía mexicana, sobre los sectores industriales en México. Y también es ahí donde aprendí mucho sobre las relaciones con el gobierno de aquel entonces, porque éramos contraparte de estas empresas con el gobierno. Para que la gente dimensione la importancia de ser presidente de este consejo, ¿qué tipo de empresas? Son como 50 empresas, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran algunas que estaban dentro de este consejo? Bueno, no puedo dar algunos, porque si digo algunas, las que no digo se van a quejar. Entonces, todo esto lo encuentren en internet por razones obvias y si se dan perfecto. El lujo de buscarlo. Pero podemos decir que las empresas refresqueras más grandes o más conocidas estaban. Las dos. ¿Ves? También empresas vinculadas a temas agroalimenticios, de café, por ejemplo. Sí. Empresas de automotriz, de las más grandes, bancos, de los más grandes, tarjetas de crédito, en fin. Sí. Bueno, si quieren saber cuáles son, que entren a la página del consejo. Ahí lo van a encontrar todo. Recibes el Orden del Águila Azteca. Honestamente, yo no sabía qué era eso, pero cuéntanos, ¿qué es y por qué lo recibes? El por qué lo recibo habrán tenido sus razones. No es chiste. Lo que es que en realidad es una orden de condecoración muy protocolaria que se inventó, se creó en 1933 o 34, porque en cada visita de Estado muchas veces los presidentes se condecoran mutuamente con las condecoraciones honoríficas de sus países. Y México, entiendo, que no tenía este tipo de condecoración para los extranjeros, entonces se desarrolló esta condecoración sumamente protocolaria para presidentes extranjeros, ministros extranjeros, algunos embajadores que en su momento han propiciado algo muy interesante entre su país y México. Y los motivos por el cual a mí consideró el gobierno mexicano entregármelo, hasta es oficial porque salió en el diario oficial de la República los motivos firmados en un decreto presidencial por qué me lo dan, y entre otros de lo que recuerde por haber propiciado y ayudado al desarrollo de la industria aeronáutica en México, haber propiciado o ayudado en promover la inversión extranjera en México, haber ayudado a fomentar temas vinculados a educación, y una serie de cosas que ahí la ventaja es que está documentada y se encuentra online. Le buscas Águila Azteca, Frederic García, lo más probable es que encuentres los motivos por el cual el gobierno mexicano ha tenido bien hacerme este gran reconocimiento y muy específico, porque entiendo que hay muy pocos extranjeros que considera el gobierno mexicano que son dignos de esto, así que para mí es un gran honor, y cuando siempre estoy vestido de traje, lo que no es el caso hoy, pero la llevo en mi solapa con mucho orgullo. Pues muchísimas felicidades por eso, y gracias por todo lo que has aportado al país. En esencia te la dan por justamente eso, ¿no? Por todo lo que has aportado al país. Y mucha gente ha aportado igual. Sí. Pero no ha sido reconocido. Tengo la suerte que en mi caso sí fue quizás más notorio, entonces... Me encanta que hagas como esa distinción y resaltes el trabajo de muchas personas. Uno no se imagina cómo los extranjeros que vienen a México, o por razones de trabajo, o por razones económicas, o por razones de chamba, cualquiera sean las razones, hay muchísimos extranjeros que se parten el lomo, como dicen aquí, para aportar algo a este país que en lo general lo queremos, lo adoramos y queremos contribuir a su éxito. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué los extranjeros le agarran un cariño especial a México?
Por muchos motivos. Yo diría que México, a pesar de todas las complejidades que hemos comentado al principio sobre cómo entender México, cómo desarrollarse aquí, tiene muchas bondades. Cuando presentaba el país a inversionistas extranjeros, tenía la costumbre de decir, México es el país donde todo lo que es posible es imposible. Y viceversa. Okay. Y viceversa. Y es el viceversa que es muy interesante, porque en muchos lugares hay cosas que son imposibles y aquí sí se puede. Y entonces, cuando le sabes la manera, cuando entiendes el cómo, cuando logras percibir las oportunidades, sí se pueden hacer cosas en México. El talento mexicano está sumamente capacitado y además muy trabajador. Probablemente he tenido oportunidad de trabajar en varios países. El talento mexicano, cuando está bien capacitado, bien entrenado y bien motivado, es un talento sumamente productivo. Luego, el clima, la Ciudad de México, aparte de la temporada de lluvia, pero inclusive en temporada de lluvia tenemos sol casi todos los días en la Ciudad de México. Los espacios son grandes. Cuando en países de Europa acostumbres a vivir en departamentos muy chiquitos porque son ciudades ya viejas con pocos espacios y está carísimo, en México se puede vivir para muchos extranjeros en espacios muchos más grandes. Hay una calidad de servicio en México, lo vemos todos los días en los restaurantes, los hoteles, en fin. Hay muchas cosas sumamente gratas, amistosas y generosas de México y el cariño de la gente, que hace la diferencia. Y prueba de que ya te enamoraste del país y todo lo que has aportado a nuestro país es justo en 2017. En 2017 eres parte importante para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo de ese año. ¿Cómo fue ese proceso? Parte importante, no sé, eso es muy relativa. Lo que sí me acuerdo muy bien es que el 19 de septiembre de 2017, cuando hubo este terremoto sumamente devastador, me acuerdo muy bien que estaba mirando la tele en la noche en casa, nadie había entendido muy bien el percance que se había producido porque todavía no había tanta información, y me llama el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de aquel entonces, un gran amigo, Juan Pablo Castañón, y me decía, a ver, mañana vamos a tener una reunión con el secretario de Hacienda, en aquel entonces con José Antonio Meade, porque queremos armar un fideicomiso del sector privado de la mano con las autoridades para levantar fondos para ayudar a la reconstrucción del sur de México, que ha sido muy afectado. Hay miles de gente que está en la calle, que no tienen hogar. Podemos contar sobre la presencia de las empresas globales o no participan. Te puedes imaginar, ni siquiera lo pensé. Dije, pues, claro, ¿a qué hora y en dónde? Y entonces se armó este fideicomiso Fuerza México, cuyo propósito era recabar fondos, levantar dinero para ayudar a financiar casas a las personas que habían perdido todo en Oaxaca, Chiapas, etcétera, etcétera. Entonces, sí he trabajado para ser parte de este esfuerzo. Creo que para las personas que hemos podido apoyar y las casas que se han podido construir gracias a este esfuerzo ha sido útil, y siempre te voy a decir, es un ejercicio frustrante porque nunca logras reconstruir todo lo que hay que reconstruir. Hay muchas personas que no pudieran ser beneficiados de esto y siempre se queda con un sabor un poco amargo porque quieres resolver y no todo se puede resolver a pesar de buena voluntad y de acceso a dinero y a acceso a personas que deciden y que aportan. Y también el gobierno tenía que hacer lo suyo, obviamente. ¿Qué fue lo que te llevas de esa experiencia? ¿Qué fue lo que más te impactó? Lo que me impactó mucho es la capacidad que hay en México en caso de este tipo de eventos y de grandes desastres. Me impactó la capacidad de solidaridad de los mexicanos. ¿Te acuerdas? Durante el terremoto, en menos de un día, muchos jóvenes estaban involucrados en tratar de apoyar para rescatar, primero ver si había personas que rescatar en edificios que se habían caído. O sea, hubo una ola inmensa de solidaridad
de generosidad. Yo he visto CEOs que casi no dormían para con sus equipos, sus empresas, apoyar de las formas que sean. Eso es lo que me llevo, una gran capacidad en México que no siempre sospechamos, de una solidaridad enorme en estos casos. Me encanta. Igual en mi investigación encontré un dato que igual me llamó muchísimo la atención. Ayudaste a desarrollar la Agenda 2030. Primero que nada, ¿qué es la Agenda 2030? ¿Cuál es su objetivo y por qué es tan importante? Fíjate que cuando estaba presidente del Consejo de Empresas Globales que estaba comentando, hemos desarrollado lo que llamábamos en aquel entonces Agenda 2030, México ante la cuarta revolución industrial. ¿De qué se trataba? El contexto era mudarse a una economía que es cada vez más digital, más robotizada, y nuestra idea era proponer un plan de trabajo con perspectiva de 2030, entonces te hablo, estábamos en 2017, era largo plazo para nosotros, y la idea era decir, ¿cómo nos gustaría como empresas extranjeros ver al México que queremos en 2030? Y la idea era de convertir a México en el quinto país exportador mundial. Okay. Y en aquel entonces era de memoria el 10º o el 11º. Duplicar el PIB per cápita, porque la parte de inclusión social se nos hacía muy, muy, muy importante, y duplicar la productividad. Y en base a esto hemos trabajado en la elaboración de un plan con más de 100 propuestas de políticas públicas en Estado de Derecho, en educación, en innovación, en infraestructura, en manejo de agua, en fin, todos los campos en los cuales era posible como perspectiva de país crecer y tener estos impactos. Hemos presentado esta agenda y también hasta recientemente estaba online y creo que todavía está online. La hemos presentado al secretario general de la OCDE, de la OCDE, que hizo una magnífica carta de respaldo diciendo las propuestas de las empresas globales sobre el futuro de México es exactamente en línea con lo que se tiene que hacer de la perspectiva de la OCDE para el futuro de México. Y en base a esto nos ha dado la posibilidad de invitar a los principales candidatos a la presidencia de la República en 2018 para compartir con ellos nuestra visión de futuro de país y en caso que sea electo, qué se podría hacer o no en este marco. A esto sirvió la Agenda 2030 de México que hemos hecho. Y luego, en paralelo, hicimos un gran trabajo con el CIDE en aquel entonces para precisamente, tener herramienta de evaluación de cada una de estas políticas públicas, y esta herramienta se desarrolló pero no fue usada, y a la par ver cómo en cada una de estas políticas cuadraba con la Agenda 2030 de la ONU, y la Agenda 2030 de la ONU es una agenda con 17 objetivos de desarrollo sustentable de la humanidad que se creó a raíz de los acuerdos de París, para justamente luchar contra el cambio climático y erradicar una serie de problemas que tenemos en el mundo, que van desde problemas humanos, desde pobreza, salud, falta de educación, hasta falta de agua, falta de oportunidades de trabajo, falta de desarrollo tecnológico, falta de innovación, en fin, esos son los grandes temas de la Agenda 2030, y te puedo decir que a nivel personal me ha llenado muchísimo para entender temas que desconocía o que no los tenía en el radar, y es cuando de forma obvia el tema del cambio climático me empezó a hacer clic en la cabeza, que es el gran tema de la humanidad al día de hoy. Me encanta. Justo ahorita mencionas el tema de la pobreza. ¿Cómo se está combatiendo este tema tan complejo con la Agenda 2030? Mira, yo sé que es uno de los temas de la Agenda 2030 de la ONU, y pobreza hay en el mundo entero. Entonces, desde hace décadas se está hablando de luchar contra la pobreza. No es un tema nuevo, hace décadas que se habla de esto. Y si existiera una solución,
ya estuviera Claro, implementado. claro. Entonces, es un tema multifacético. Sí. Yo creo que la base, y es lo primero, es hacer esfuerzos en educación. Un país que no propicia la educación de su gente, no está propiciando la posibilidad que tengan oportunidades de trabajos dignos y bien remunerados, y por consiguiente se quedan en nivel de pobreza. Eso es un gran tema. ¿Y por qué el tema de la pobreza es un gran tema? Si nos ponemos de un punto de vista político, hay muchas razones de punto de vista ético, pero nunca me he querido ubicar en estos temas políticos y éticos. No es lo mío. Yo era el presidente de un gremio empresarial, entonces, ¿por qué para un gremio empresarial la desigualdad es un tema? Es un tema así de sencillo de poder de adquisición. Si en un país tienes el 50% de la población que no tiene poder de adquisición, pues tu crecimiento de venta, tu crecimiento de empresas, tu crecimiento de oportunidades de negocio se queda reducido a la mitad de la población. Entonces, si lo ves en esta perspectiva, el tema es, ¿qué hacemos para que haya mucho más consumidores que puedan disfrutar de los bienes, servicios, productos que se manufacturan en el país? Y ahí empiezas a decir, hay un tema. Tenemos que capacitar, tenemos que educar, tenemos que crear empleo y por consiguiente resuelves el tema de la pobreza. Pero lo que resuelves es que creas mercado que al día de hoy no funciona o no existe. Justo comentabas el tema de la pobreza. ¿Por qué crees que hay tan poca movilidad social en México? No tengo una respuesta tan estructurada sobre el tema. No sé si haya mucho más movilidad social en otros países. Lo que es cierto es que el mundo de hoy ofrece enormes oportunidades de cambiar de vida y de reinventarse debido a las tecnologías. A ver, tú hoy en día has decidido tener una actividad que lucra para mantener tu nivel de vida, que es ser influencer. ¿Qué es ser influencer de cierta forma? Es aprovechar la tecnología de comunicación, de internet, etcétera, para crear un nuevo empleo. Hace 15 años no existía esto. No existía. Entonces, de cierta forma, tú representas una parte de la población que sí sabe lo que es la movilidad social. Lo mismo pasa en el mundo. Entonces, hay una parte de la población que se remanga las camisas diciendo, a ver, ¿qué se me ocurre? No tengo oficio al día de hoy, pero con las posibilidades de redes sociales, con las posibilidades de una serie de actividades, voy a desarrollar algo nuevo y de cierta forma esta parte de la población logra generar ingresos que antes no tenías, inclusive en profesiones que antes no existían. Para esto, ¿qué se necesita? Una vez más, educación, educación, educación. Educación para tener un mínimo de sentido crítico, un mínimo de cultura y un mínimo de entendimiento del mundo en el cual estamos y de las oportunidades que se generan. Entonces, efectivamente, en un México en el cual no hay acceso a Internet, y todavía hay muchos lugares del país donde no hay acceso a Internet. ¿Cómo se comunica la gente? ¿Cómo se informa la gente? ¿Cómo se educa la gente en estos lugares? Si lo comparas con otras ciudades donde hay mucho más desarrollo de acceso a información, obviamente que va a haber una desigualdad enorme entre estas dos poblaciones. ¿Y qué crees? Una va a saber generar oportunidades y la otra no. Y entonces la otra va a estar esperando o rezando que algo bien le pase en la vida, pero no pasan las cosas solas. Creo que ha quedado clarísimo el profundo conocimiento que tienes sobre negocios. Estoy más o menos, ¿no? Dirías. Te voy a decir, en este tema, cada quien aprende cada día. Claro, totalmente. Y lo que pensaba que
podía estar actualizado hace 2, 3 años, lo más probable es que hoy estos pensamientos y estos conocimientos están obsoletos. Sí, el cambio es súper constante ahorita. Entonces estamos viviendo en un mundo en el cual, en el mundo empresarial, tenemos que actualizarnos todos los días, ser sumamente curiosos, investigar, buscar informaciones, estar al día de la tecnología, de las tendencias, de las formas nuevas de hacer negocios, porque muy rápidamente los conocimientos empresariales de hace 5 o 10 años ya son obsoletos. Y entonces, si uno no está en esto, por eso te digo, gran conocimiento empresarial queda por ver. Justo a lo que iba es, la estadística dice que 8 de cada 10 emprendimientos fracasan. ¿Cuál crees que sean las claves para poder acercarte a un emprendimiento exitoso? Porque obviamente nunca se puede asegurar. Hay muchos factores que influyen. ¿Y será malo que fracasen? No, pues al final aprenden, ¿no? Eso. Es que no conozco emprendedores exitosos que no hayan tenido tropiezo en su aventura empresarial. Que no han tenido tropiezo porque quizás la tecnología que desarrollaron o el producto que desarrollaron o los servicios que implementaron pensaban que era chingoncísimo, que eso es lo que necesitaba el mercado y que crees, se habían equivocado. Entonces eso puede ser un factor. El segundo factor es que, tengo la super idea, tengo el super producto y quizás hasta la tecnología, no tengo lana. Y ahí hay fracaso. ¿Qué crees? Idea chingona, capacidad financiera para desarrollar la empresa, pero te equivocas en el talento que contratas y que no sabe ni operar, ni vender, ni crecer la empresa. Te equivocas. Todo esto genera experiencia y creo que los empresarios que logran ser exitosos son empresarios que muchas veces han tropezado, han pasado por estas experiencias y no estamos en un tema de fracasos o un tema de éxito. Estamos en un tema de aprendizaje periódico, de aprendizaje continuo para poder lograr las metas que te das con emprendedor. O sea, básicamente es aprender a fracasar, ¿no? Porque creo que, no sé si solo en México, pero en muchos países me atrevería a decir que en Latinoamérica el fracaso está visto como algo equivocado, cuando en realidad es justo lo que dices, son pasitos con los que vas aprendiendo que te acercan a tu objetivo, pero, ¿no? Obviamente. A ver, la gente se olvida porque es un fenómeno de la memoria. Si te pregunto, ¿te acuerdas cuando aprendiste a caminar? Me vas a decir que no, porque no tenemos memoria de lo que pasó cuando teníamos entre 1 año y 2 años y que aprendemos a caminar. Uh-huh. Y si ves un niño de 1 año a 2 años que aprende a caminar, te asombras la cantidad de veces que se cae, se rasguña, grita, llora, y el fenómeno de aprender a caminar es probablemente uno de los fenómenos de aprendizajes más complejos y más dolorosos en la vida. Claro. Nos olvidamos, pero así hemos aprendido. Está por dado que caminar, no, pues es un proceso de aprendizaje. ¿Cuántas veces cada quien hemos caído en nuestro proceso de aprender a caminar? En el emprendedurismo es exactamente lo mismo. O sea, remontarnos a lo que alguna vez logramos, porque todos los que aprendimos a caminar nos caímos 1000 veces antes de hacerlo. Claro, eso es la experiencia de la vida. Creo que nunca había escuchado una mejor explicación, la verdad. Me parece la más sencilla. Y la más sencilla. Y real, porque es algo que todos hemos pasado. Y real. Por eso le diría a la gente que emprende o que quiere emprender, no empiezan a pensar ¿y qué pasa si fracaso? Emprenden, empiecen, arriésguense. Y efectivamente, según el nivel de riesgo, puede pasar que ocurra el riesgo y estás en una situación muy incómoda. Uh-huh. Pero ¿cuántos empresarios conozco que estuvieron cuarto para las 2 de quebrar su empresa, su finanza personal y tal, y que lograron remontar a caballo y que unos años después son muy exitosos? Conozco muchos empresarios mexicanos que están exactamente así y no únicamente en México, en muchos países. Y de hecho los más exitosos siempre son probablemente los más modestos en estos temas, porque saben muy bien que para lograr cierto nivel de éxito han también conocido ciertos niveles de decepciones. Claro.
Dicen por ahí que lo que vale la pena lleva su tiempo, ¿no? Y cuesta mucho. Ya para cerrar, te voy a ir haciendo algunas preguntas. Me puedes responder bastante conciso o si te quieres extender, tampoco hay ningún problema, ¿va? ¿De qué te arrepientes? Nada. Nada. La vida está hecha para ser vivida y considero que mi vida es un aprendizaje diario. Y somos, a fin de cuentas, consecuencias de nuestras decisiones en todo. En el campo profesional, en el campo social, en el campo familiar, en el campo emocional, en el campo sentimental. Todo lo que somos es fruto de circunstancias, pero esencialmente de nuestras decisiones. Y entonces, si hay consecuencias de lo que he vivido y que no me ha gustado, pues trato de ver cuál es el aprendizaje que me llevo de la decisión que me llegó a esta consecuencia, y si no me gustó, pues recapacito, pero no me voy a arrepentir. ¿De qué estás muy orgulloso? De 3 cosas en mi vida. Mis 2 hijos, que son sumamente exitosos en sus estudios y que tienen un gran porvenir y que además son brillantes y adorables. Y de mi esposa Altair, que soy muy orgulloso y admirador de su éxito, de su trayectoria y de lo que vivimos juntos. Me encanta. Saludos. Si están viendo esto, saludos. Si pudieras crear un día feriado, ¿por qué motivo sería y cómo lo llamarías? Todos los días tendrían que ser feriados. Si a feriados te refieres a un día donde no trabajo, pues no crearía ninguno, porque no podemos progresar sin trabajo. Entonces, si se trata de buscar vacaciones, es otro tema, man. Pero si se trata de celebrar algo, pues todos los días del año tendrían que ser días para celebrar la vida, porque cuando despertamos en la mañana tenemos que empujar, que crear, que desarrollar y comer lo que tenemos en el plato de las oportunidades de cada día, ¿no? Ya despertar es una razón para celebrar, ¿no? Obviamente. Si tuvieras una película de tu vida, ¿cómo la llamarías y qué actor te gustaría que la protagonizara? ¡Qué pregunta! Eso es chistoso. No sé, a ver. Las aventuras de un franchute en México. O las aventuras apasionantes de un franchute en México. Eso podría ser, por ejemplo. Y de actores, hay un actor que no es nada conocido, pero nada conocido, sería el mejor para interpretarle. Soy yo. Ahora, si vamos a un actor profesional, no sé, pues, ¿cómo se llama este cuate australiano? Chris Hemsworth. Ok, es Thor, ¿no? Bueno, a ver, excuse me, French. ¿Te imaginas? Estamos hablando español y quisieras además que los nombres ingleses los diga a la perfección. No, man, o sea, un poco de indulgencia. Me encanta. Si hoy vieras el tráiler del futuro de tu vida, ¿qué te gustaría ver en él? El impacto que dejo sembrado. O sea, sembrando para cosas muy benéficas para el futuro. Primero, sembrando inspiración a la gente que me rodea. La gente que amo, la gente que me ama, sembrando inspiración para que vean su futuro como algo donde el cielo es el límite. Eso es lo que me gustaría dejar en el tráiler y hacer un tráiler alrededor de esto, de generar en un mundo complejo, retador. A ver, no estamos viviendo en un mundo de la fantasía y de las Barbies, para retomar la película de moda. Sí. Estamos viviendo en un mundo donde hay retos enormes, cambio climático, pero temas de conflictos, pero temas de migración, pero temas de cambio de actividades de la economía que pasa de manufacturera a digital, lo que conlleva muchos cambios de trabajos. Cuando yo empecé a trabajar, cuando tenía tu edad, un ingeniero podía esperar pasar toda su vida en la misma empresa, en un solo tipo de sector, un solo tipo de actividad. Hoy en día sabes muy bien, y va a ser el caso de tu generación, que vas a tener probablemente 10, 15 chambas en varios sectores, en varias empresas, en varios países,
en tu vida. Eso es lo más probable. Entonces estamos en un mundo sumamente retador. Y lo que quisiera en un tráiler de mi futuro es ver cómo se refleja la capacidad de inspirar entusiasmo para los que amo y que me aman y que me rodean frente a este mundo. En esta puede ser uno de cada uno o puede ser no ser uno de cada uno como tú prefieras. Pero, ¿qué libro, podcast, película, serie o evento ha marcado un antes y después en tu vida? Libros. No diría que he leído muchísimo, pero he leído bastante. No sé si me han cambiado la vida. Okay. No tengo elementos de que un libro sí me haya cambiado la vida, pero libros que me han apasionado, muchos obviamente, de literatura francesa, de Jean d'Ormesson, l'histoire du Juif errant, ou otro de Almid Madouf, Léon l'Africain, en fin, muchos, ou encore Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d'Adrien, que son la historia ficticia de la memoria de un emperador romano y su relación con el poder y su entorno, en fin, libros que hablan de experiencia de vida, de gente que ha conocido éxitos, menos éxitos, pero reflexiones sobre la vida, sobre la cultura, sobre la historia. Eso me interesa muchísimo. Películas que me hayan marcado. Me gusta ir al cine, me gusta ver series, etc. Hay una película que me había encantado, no habías nacido ni siquiera cuando salió, se llama La Vita è Bella, con Roberto Benigni. Es fantástico como puedes ver en este tipo de película un señor que, bueno, de naturaleza alegre, pero sobre todo cuando se convierte en papá y que está preso por los nazis, lo llevan a un campo de la muerte, un campo de exterminación con su hijo, pero para asegurarse que no sea un drama para su hijo se inventa con su hijo una historia donde dice, estamos en un teatro, es una comedia. No hay nada más bello que frente a la barbarie, frente al holocausto, frente a la tragedia humana, tratar de mantener el ánimo y tratar de despertar alegría. Eso es una película que me ha parecido muy, muy interesante. De podcast no te sabría decir, el tuyo es muy interesante, pero hay muchísimos. Eso es lo que te podría decir al respecto. Excuse my French. Obviamente, pero ahí sería una publicidad gratuita mía, entonces no lo voy a hacer. ¿Qué empresa, negocio, creador de contenido crees que merece más atención? Puede ser famoso, puede ser no famosa, pero que digas, me gusta mucho lo que está haciendo, la gente debería conocerlo, la gente debería conocerla. Hoy en día yo creo que todas las actividades humanas, sean empresariales o sean asociativas, que tienen como meta tratar de enfrentar y más de solucionar el tema del cambio climático, es el tema de hoy. Es el tema de hoy porque si no lo hacemos, el mundo de mañana va a ser un mundo cada vez más difícil de vivir. Y hoy ya es retador, pero sí, en un futuro donde no podamos respirar sin ser enfermos. Por la contaminación del aire. Un mundo en el cual no tenemos agua. Un mundo en el cual por el cambio climático haya escasez de alimentos. Un mundo en el cual hoy en día muchas casas que están a orillas del mar desaparezcan y muchas ciudades desaparezcan porque con el cambio climático se están subiendo los océanos y muchos lugares del planeta van a desaparecer. Si dejamos esta ola, pues vamos a estar viviendo en un planeta muy, muy, muy complicado. Entonces, todas las empresas, asociaciones y organizaciones que trabajan y tratan de aportar algo para enfrentar este fenómeno, me parece que es lo más inspirador al día de hoy. Y ya por último, pero no menos importante, ¿qué te gustaría que diga tu epitafio? Nunca lo he pensado y no tiene gran relevancia. Te voy a decir, lo que cuenta es lo que estamos haciendo mientras tenemos energía, ímpetu y que estamos aquí, y lo demás para mí no tiene tanta relevancia. Me encanta, vivir el presente. Exacto. Pues Frederick, llevo ya haciéndote preguntas 1:30. Creo que ha sido un episodio bastante interesante con muchísimo valor. Nos podríamos extender muchísimo tiempo más.
Pero no sé, ¿te gustaría hacerme alguna pregunta? ¿Algo te gustaría saber sobre mí? Sí, claro. Me gustaría saber cómo un joven como tú hayas llegado a esta conclusión que en el mundo de hoy, pues con un celular, un micrófono y mucho entusiasmo, te puedes crear la vida. Hace 30 años nadie hacía esto y hoy es tu camino. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Pues fue mucho de prueba y error. O sea, hace algunos años, por resumirte la historia muchísimo, yo encontré a ciertos creadores de contenido que hacían algo similar. En ese momento me doy cuenta que me gusta, que me llama la atención. Estoy hablando de 2017 más o menos. Pero nunca lo empecé porque me ponía diferentes excusas que estaban disfrazadas en miedo, que era la realidad. Miedo al que dirán, miedo a fracasar, miedo a diferentes cosas. Hasta que llega pandemia. Bueno, en ese inter me pongo a estudiar mucho sobre el tema porque casi me estafan en uno de estos esquemas fraudulentos. Me doy cuenta que no sé nada sobre el dinero. Me pongo a investigar sobre el tema, empiezo a leer muchos libros, cursos, talleres, empiezo a invertir muchísimo en conocimiento. Llega la crisis sanitaria por ahí de 2020 y nos encierran a todos. Empiezo a hacer contenido por dos razones. Tomo la decisión de hacer contenido por dos razones. La primera, porque mi papá es agente de seguros. Entonces, al momento en el que cierran pues todo, ya no hay flujo de gente. Entonces, las ventas en el negocio de mi papá pues empiezan a caer. Entonces, como una forma de intentar ayudar, digo, ok, voy a empezar a hacer contenido de seguros para que vaya llegando más gente. Y la segunda razón es que me acuerdo que desde el 2017 yo ya quería empezar a hacer algo de ese tipo. Entonces ya habían pasado 3 años que lo venía postergando por miedo en realidad. Digo, ok, es momento de empezar, es el momento perfecto. Si me llegan a ver amigos o me llegan a ver personas y me critican, pues no me va a doler tanto, porque como no los veo, pues van a hablar a mis espaldas y ni siquiera me voy a enterar, ¿no? Llego a esa conclusión por ahí de abril, mayo 2020, pero empiezo hasta 2021, hasta febrero de 2021. ¿Por qué? Otra vez el miedo. Siempre me decía, no, pues no tengo lo suficiente, me faltan luces, me faltan cámaras, me faltan micrófonos. Tomo como 3 talleres, 3 cursos de marca personal y toda esta onda. Y solo lo estaba postergando y postergando. La verdad es que ya no me acuerdo qué decían esos cursos, pero se me quedó algo bien, bien grabado. Nunca vas a tener todo lo necesario para empezar. O sea, empieza con lo que tengas. Es lo que estábamos platicando sobre el éxito empresarial. Si Justo. no te lanzas, nunca podrás tener chance de tener éxito. Es justo eso. Entonces ya hasta febrero del 2021 decido dar el brinquito y aquí estamos. Te felicito. Eres un ejemplo para toda la gente que quiere emprender, para todos los jóvenes que hoy en día se preguntan qué podía hacer. Hay un mundo de oportunidades con las redes sociales, con las nuevas tecnologías y me alegro cada vez más conocer más gente como tú que están en este camino. Para mí es sumamente inspirador. Frederick, te agradezco muchísimo. De verdad te agradezco de corazón lo que me dices. Y pues nada, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Me encuentran en redes sociales, estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, estoy también con mi podcast Excuse My French y luego te pasaré los detalles para que se escribe. La gente no va a tomar nota ahora Claro. de cómo es todo eso, pero sí me encuentran en redes sociales. Sí, pongo en la descripción los enlaces de tus cuentas para que se den una vuelta por allá. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Ha sido sumamente enriquecedor. Es una plática que me encantó. Me encanta tu forma del podcast. Me encanta este tipo de diálogo. Me obliga a reflexionar sobre algunos temas de éxito, de retos, en fin. Muy interesante. Muchísimas gracias. Ojalá más adelante podamos armar una segunda o hasta tercera parte. Creo que hay mucha tela de donde cortar, dirán por ahí. Y pues nada, gente, Frederick García. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, recuerda darle like y suscribirte en el canal de YouTube o calificarnos con 5 estrellas en Spotify. Ponme en los comentarios qué te llevas y qué aprendiste con este episodio y con quién te gustaría que grabemos el siguiente. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en la próxima.